Vamos a comenzar en este video para hablar de la arteria femoral. Esta arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa, pero no continúa exactamente su dirección, sino que se aplica en la eminencia iliopúbica formando un codo. Esta arteria se origina a la altura del anillo crural, discurre por la parte medial del muslo, donde recorre el anillo crural, el triángulo femoral o de Scarpa, los conductos de los vasos femorales y conducto de Hunter o aductor, y termina a la altura del anillo del tercer aductor o aductor mayor, donde se convierte en la arteria poplitea, que es la rama terminal de la arteria femoral. A 5 centímetros por debajo del anillo crural, la arteria femoral va a dar a la femoral profunda y que permite distinguir tres porciones luego de su nacimiento. Y vamos a tener a la arteria femoral o femoral común, que mide de 4 a 5 centímetros de largo y se continúa de la arteria ilíaca externa, a la arteria femoral profunda, que se distribuye por el muslo, y a la arteria femoral distal o femoral superficial, que es la prolongación de la femoral común y se continúa con la arteria poplitea luego de pasar por el anillo del tercer abductor. Describamos ahora las relaciones de la arteria femoral y tenemos que describir las relaciones en su origen, es decir, en el anillo crural o femoral, relaciones en el triángulo femoral o de Scarpa, relaciones en el conducto de los vasos femorales y las relaciones en el conducto de Hunter o aductor. Y comencemos a describir las relaciones del origen de esta arteria femoral común que se encuentra en el anillo crural o anillo femoral. Y esta arteria femoral se encuentra lateral a la vena femoral y al ganglio de Cloquet, que están ubicados por debajo del anillo crural o ligamento inguinal y que están separados por la cintis iliopectinea, esta laguna vascular de la laguna musculonerviosa que está formada por el músculo psoas-ilíaco y el nervio cruralo-femoral. Es decir, que en este anillo cruralo-femoral no se encuentra formado un paquete vasculonervioso, ya que tanto la arteria y la vena están separadas por la cintis iliopectinea del nervio crural o femoral. Veamos ahora las relaciones de la arteria en el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, y aquí la arteria femoral va a dar origen a la arteria femoral profunda. Recordemos que este triángulo de Scarpa o triángulo femoral está delimitado por un piso hacia lateral formado por el psoas ilíaco, hacia medial por el pectíneo, un límite superior formado por el ligamento inguinal o crural, un límite medial por el primer aductor o aductor largo y un límite lateral formado por el sartorio. Aquí el nervio crural se ubica hacia lateral de la arteria y da 4 ramas, de las cuales el nervio musculocutáneo medial, el nervio safeno y su accesorio se relacionan con la arteria. Además, aquí la vena femoral va a recibir a la safena magna que describe su arco antes de desembocar en la vena femoral. Veamos ahora las relaciones de la arteria femoral en el conducto de los vasos femorales. Y aquí este conducto va a estar delimitado hacia atrás por el aductor largo y luego por el aductor mayor o tercer aductor. Lateralmente va a estar delimitado por el vasto medial y medial y anteriormente está cubierto por el sartorio, que se sitúa directamente por delante de la arteria, formando la pared anterior del conducto y constituyendo el músculo satélite de la arteria. En este conducto, la vena femoral se ubica detrás y medial a la arteria y el nervio safeno cruza la cara anterior para volverse medial a la arteria. Por último, veamos el recorrido de la arteria femoral en el conducto de Hunter o conducto aductor, en donde está delimitado lateralmente por el vasto medial, hacia atrás por el aductor mayor, medialmente por el tabique intermuscular
vasto aductorio y está cubierto por el músculo sartorio. En este conducto, la arteria está situada delante de la vena y el nervio safeno y su accesorio perforan la aponeurosis que forman la pared anterior de este conducto. Describamos ahora las ramas colaterales de la femoral o femoral común y vamos a tener a la arteria subcutánea abdominal o epigástrica superficial, a la arteria circunflejo-ilíaca superficial, a la pudenda externa superficial y a la pudenda externa profunda. Veamos la subcutánea abdominal o epigástrica superficial y esta arteria perfora la fascia cribiforme y se dirige hacia arriba y cruza por delante del ligamento inguinal y se hace superficial en el abdomen, anastomosándose hacia adentro o medial con la epigástrica inferior y hacia afuera o lateral con la circunflejo-ilíaca superficial. Veamos ahora la circunflejo-ilíaca superficial y esta arteria atraviesa la fascia cribiforme, se hace subcutáneo y se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior y se anastomosa con la epigástrica superficial o subcutánea abdominal. Describamos ahora a la pudenda externa superficial y esta arteria atraviesa la fascia cribiforme y se dirige hacia el orificio inguinal superficial donde se divide en sus ramas superiores para los tegumentos del pubis y ramas inferiores para el escroto en el hombre y labios mayores en la mujer. Describamos ahora la pudenda externa profunda y esta arteria pasa por delante de la vena femoral y sobre esta arteria realiza el callado la vena safena magna o interna antes de desembocar en la vena femoral. Esta arteria pudenda externa profunda irriga el escroto en el hombre y labios mayores en la mujer. Y aquí está representada esta desembocadura de la vena safena magna o interna en la vena femoral por sobre la arteria pudenda externa profunda. Y esto generalmente es pregunta de examen, ¿sí? Recuerden que esta desembocadura de la vena magna, de la vena safena magna en la vena femoral, se realiza a nivel del triángulo de Scarpa. Veamos ahora a la arteria femoral profunda y esta arteria femoral profunda se separa hacia atrás y lateralmente de la femoral en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Esta arteria proporciona la irrigación de los músculos extensores por las arterias circunfleja femoral lateral y la arteria del cuádriceps y de los músculos aductores y flexores por las arterias circunflejas y por las arterias perforantes. Describamos ahora las ramas colaterales de la femoral profunda y vamos a tener a la circunfleja femoral lateral que va a dar una rama ascendente, una transversa y una descendente que va a ser llamada también rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral o arteria del cuádriceps. También va a dar a la circunfleja femoral medial y por último va a dar a las arterias perforantes. Y comencemos describiendo a la arteria circunfleja femoral lateral. Y esta arteria nace en la cara lateral de la arteria femoral profunda, pasa horizontalmente entre las divisiones del nervio femoral y tras los músculos sartorio y recto femoral, rodea la parte inferior del trocánter mayor y llega a la cara posterior del muslo, donde se divide en ramas ascendente, transversa y descendente. Veamos ahora la rama ascendente de esta arteria circunfleja femoral lateral que se dirige hacia arriba y por debajo del músculo tensor de la fascia lata
hacia la cara lateral de la cadera y se anastomosa con las ramas terminales de la arteria glútea superior y circunfleja ilíaca profunda e irriga al tensor de la fascia lata, al glúteo mayor y articulación coxofemoral. La rama transversa de la circunfleja femoral lateral es la más pequeña, pasa lateralmente sobre el músculo vasto intermedio, perfora el vasto lateral y rodea el fémur justo debajo del trocánter mayor, anastomosándose en la parte posterior de la cadera con las arterias circunfleja femoral medial, glútea inferior y primeras arterias perforantes. Por último, la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral o arteria del cuádriceps es una arteria voluminosa que puede originarse tanto de un tronco común con la arteria circunfleja femoral medial o de la arteria femoral distal al nacimiento de la femoral profunda. Esta discurre hacia abajo, por detrás del músculo recto femoral y sobre el músculo vasto lateral al cual irriga. Esta rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral o arteria del cuádriceps se continúa con una larga rama que desciende por el muslo hasta la altura de la rodilla, donde se anastomosa con la arteria superior lateral o externa de la rodilla, rama de la arteria poplitea, y esta arteria va a estar acompañada por una rama del nervio femoral hasta el músculo vasto lateral. Describamos ahora a la arteria circunfleja femoral medial, y esta nace de la cara medial y posterior de la arteria femoral profunda, rodea la parte medial del fémur, pasando entre el músculo pectíneo y psoas-ilíaco y entre los músculos obturador externo y segundo aductor. Contornea la cara inferior de la articulación coxofemoral, dirigiéndose a la región glútea, donde da sus ramas. Y estas ramas que van a dar la arteria circunfleja femoral medial van a ser ramas musculares para los aductores e isquiotibiales, ramas anastomóticas para la primera perforante y la circunfleja femoral lateral y glúteas, y ramas articulares para la cabeza del fémur siguiendo la cara posterior del cuello del fémur. Además, entre las arterias circunflejas femorales lateral y circunflejas femorales mediales se anatomosan entre sí para formar los círculos periarticular alrededor del trocánter mayor del fémur. Veamos ahora las arterias perforantes, que son en número de 3, y la última representa la terminación de la arteria femoral profunda y se dirige a la cara posterior del muslo, dando ramas ascendentes, descendentes y transversales. Y veamos ahora las colaterales de la femoral superficial, que son ramos musculares para los músculos del cuádriceps y los aductores, y la arteria anastomótica magna o descendente de la rodilla, que nace del conducto de Hunter en el punto en que la arteria femoral se convierte en arteria poplitea y se anastomosa hacia adelante de la rodilla con ramas de las colaterales de la poplitea y de la recurrente tibial anterior. Y aquí tenemos que la arteria anastomótica magna o descendente de la rodilla, rama de la femoral, se va a anastomosar con la recurrente tibial anterior, rama de la tibial anterior, rama de la poplitea, y que a su vez se anastomosaban con todas las ramas colaterales articulares de la poplitea para formar los círculos superior o perifemoral, el círculo inferior o peritibial y el círculo peripatelar o perirotuliano. Muy bien, y de esta manera hemos llegado a la conclusión y finalización de la descripción de la arteria femoral. Muchas gracias por su atención.